Hola, buenas tardes. En esta materia de discapacidad intelectual presento las siguientes diapositivas, donde nos permite conocer un poquito más sobre esta discapacidad en cuanto inicia y cómo es de manera progresiva, asimismo en la manera en que se pueden valorar las diferentes situaciones. Comprendiendo la discapacidad intelectual, datos, criterios y reflexiones. La discapacidad intelectual se ubica como uno de los problemas de mayor incidencia dentro de las dificultades generales o globales del desarrollo y el aprendizaje. A nivel mundial, cerca de 785 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, según la encuesta mundial de la salud conducida por la Organización Mundial de la Salud. Algunos casos ya están detectados, otros ya tienen registros por antecedentes de la salud y es lo que normalmente se registra, pero pienso que puede haber una mayor cantidad, un alto índice en que también hay alumnos, niños que aún no se les ha detectado o igual no han tenido la valoración ni la atención médica correspondiente y necesaria. Según Bautista y Paradas, se puede definir el DEIT en 4 criterios fundamentales, que es el psicológico, sociológico, biológico y pedagógico. En el psicológico, el niño presenta diferentes conductas de comportamiento. En el sociológico, el niño no le es posible convivir, interactuar con niños de su edad. Tiene dificultad para poder integrarse, para poder realizar las mismas actividades, al igual que pueda llevar un seguimiento en cuanto a las reglas y normas de juego, de aprendizaje. Al igual que en lo biológico, podemos ver que su desarrollo es muy diferente a los de los más niños, ¿no? Presentan muchas características físicas, igual en su lenguaje, en su motricidad, en lo intelectual, en muchas cuestiones se dan características de ellas. En lo pedagógico es muy relevante porque cuando hablamos en lo pedagógico, los docentes son los primeros en detectar los foquitos rojos, los foquitos que llaman la atención en cuanto al niño en su aprendizaje. Presenta dificultades que aunque el niño quisiera o desee prestar atención, para él es imposible obtener el mismo contenido de la misma manera que los demás. Muchas veces en lo pedagógico, cuando se detecta este tipo de situaciones, tenemos que manejar situaciones didácticas en un nivel gradual, pienso yo, porque el niño nos damos cuenta que se frustra, tiene complejos, el no poder desarrollar, agarra ira, coraje, a veces deja de prestar atención en lo que se está enfocando en la clase, se siente molesto consigo mismo o muchas veces deja a un lado, pero es difícil que concluya las actividades. Por lo mismo, en muchas ocasiones tienen que tener una asistencia personalizada en el cual le permita a ellos aprender paso a pasito y enfocarse un poquito más a lo que debe aprender y cómo lo debe aprender y cómo se le debe de aplicar las diferentes tipos de actividades. Retraso global del desarrollo.
Alteración en dos o más áreas que podríamos comentar, que es la motricidad fina, gruesa, su lenguaje, sociabilidad, cognición, actividades de vida diaria. Esto es muy notorio cuando tiene una discapacidad alguno de los niños, alguno de los alumnos, que esto se detecta a muy temprana edad. Sí, muchas veces no tiene la coordinación necesaria para ejecutar una grafía, un dibujo, algún trazo. Sí, la gruesa a veces también tiene falta de movilidad en su sistema corporal. El lenguaje muchas veces son tardos en hablar o no articulan bien sus palabras porque no coordinan bien lo que es una frase, sino las dicen a medias o a corto, lo piensan, pero no pueden expresarlo. Y en lo cognitivo, pues nos quedamos cortos en este sentido, ¿no? Que el niño aprende hasta donde su intelecto se le permite. Dice que la discapacidad intelectual tiene la alteración intelectual, el razonamiento, resolución de problemas, planificación, pensamiento abstracto, juicio, aprendizaje académico y de propia experiencia. Le es difícil enfrentarse a la vida diaria, resolver quizá pequeños problemas que comúnmente niños de su edad pueden desarrollarlos quizás en el juego, en una situación familiar. Sí, le cuesta tener el razonamiento matemático y poder desarrollarlo, eh, sino se busca otras alternativas o apoyo de alguien que pueda asistirlo o ayudarlo. En cuanto se le presentan problemas, se le dificulta un poquito poder resolverlos y encontrar la manera. Muchas veces no lo resuelve y muchas veces tiene que pedir apoyo o ayuda en su caso. Comenta que en la evaluación del desempeño intelectual hay dos formas de evaluar según los especialistas, que es la escala de inteligencia de Stanford y la escala de inteligencia infantil de Wechsler. Estas dos técnicas de evaluación las aplican mucho los psicopedagogos para poder evaluar a los alumnos y ver qué es lo que arroja, en cuánto hay un déficit y en cuánto poder ayudar y de dónde partir. La detención temprana en los trastornos del aspecto autista, pues podemos ver que en las relaciones sociales hay poca motivación de interactuar, tienen dificultades para interactuar con los demás, siempre tienen la mirada perdida, ausente y enfocado en otras cosas. Tienen dificultades para comprender, para desarrollar en su lenguaje, incluso a veces su lenguaje es de gritos, de desesperación o simplemente no es un lenguaje explícito. El diagnóstico se realiza en promedio a los 5 años. Sin embargo, se ha planteado que en algunos signos atípicos están presentes desde el primer año, en especial las alteraciones en las habilidades de comunicación social y contacto visual, que es uno de los puntos importantes, el cual los especialistas detectan este tipo de factores, incluyen que necesitan hacer otro tipo de estudios más profundos. Personas que detectan un diagnóstico, primeramente son los padres. Cuando los padres notan que desde el inicio del primer año empiezan a notar características diferentes en sus niños, creen que hay algo que no está bien. El segundo paso son los docentes, porque siempre los docentes están evaluando constantemente y pueden observar en el niño formas en su conducta que son relevantes, el cual tienen que tomar en cuenta para poder comentárselo a los padres de familia. Y por último, los especialistas, que es el diagnóstico que realmente tiene gran relevancia y son los únicos que pueden tomarlo y hacerlo en cuenta. Podríamos hablar de un neuropediatra, un paidopsiquiatra en este caso. Muchas veces hacen diferentes tipos de estudios con
electroencefalogramas en cual pueden ellos detectar en qué nivel o en qué situación se encuentran los niños. Y dice que en la edad promedio, en momento de diagnóstico, puede ser entre 3 años, un mes, que pueden empezar a diagnosticar puntos relevantes, pero es importante tener la opinión de estas personas para poder darle un seguimiento a estos niños. Como conclusión, me refiero a que los trastornos no tienen cura. No podríamos decir el día de mañana estará bien. Simplemente tienen que tener un tratamiento y una forma de vida, de acuerdo con su psicopedagogo, con los padres de familia, con los docentes. Si bien algunos niños pueden ser medicados, quizá otros no, pero tienen que tener un aprendizaje especial y una enseñanza especial para que puedan desarrollarse dentro de la vida.